Muy buenos días a todos y gracias por la invitación a este foro. La verdad que es difícil poder hablar en tan poco tiempo tantas cosas que quisiéramos decir las organizaciones. Y a mí me ha tocado un tema difícil que es cuidar a los demás. A ver, contarles lo que ha sido la WARMI y en ese tema estamos intentando cuidar a los demás. Es difícil. Empezamos en el año 95 y yo veo que la señora que habló esta mañana decía cuando no teníamos que comer. A nosotros también nos pasó, cuando no teníamos que comer, armamos esta organización. Y si ustedes se fijan un poquito, pareciera que cada 10 años los argentinos nuevamente no tenemos que comer, o por lo menos algunos no tenemos para comer. Entonces empezamos a salir las organizaciones, porque en ese entonces en La Puna ya se habían llevado hasta el último tren, entonces no teníamos absolutamente nada. Y empezamos en realidad a juntarnos, a capacitarnos las mujeres y buscando tanta capacitación, tanta organización, decidimos trabajar por nosotras mismas, porque en realidad hasta yo misma ya había trabajado para la iglesia, había trabajado para los políticos y había hecho muchas cosas en mi vida. Entonces decidimos trabajar para las mujeres. Y en el medio encontramos que las mujeres se morían de cáncer. Encontramos un médico muy loco de Jujuy que se llamaba Gronda, en ese momento nos ayudó a trabajar. Trabajamos, descubrimos el cáncer, algunas veces llorábamos juntas porque no teníamos plata para comer, ni menos para curarse. Nunca me voy a olvidar que un policía en medio de eso le había pegado a su esposa porque ella le decía, tengo cáncer, y a las 3 de la mañana llegó llorando porque él le había dicho, sí, tenés cáncer, ¿y cómo has descubierto? Me he ido a la Asociación de Mujeres y decía, bueno, entonces que te cura la Rosario Quispe si tenés cáncer porque yo no tengo plata. Entonces esas cosas han sido muy fuertes y nos han ido golpeando mucho. Decidimos en el 95 formarnos como asociación real, digamos, con papeles, porque aquí hay que tener papel para todo, entonces formamos esa asociación de mujeres. Y empezamos a trabajar mucho contra la corriente, con muchas críticas, con muchas cosas, porque éramos mujeres simplemente. Entonces, en el año 97 logramos que la Cumbre Mundial de Mujeres con sede en Suiza, no logramos, nos presentaron, y voy a decir el nombre, don Felipe Solá, se le había ocurrido recorrer La Puna, en ese entonces era secretario de Agricultura, recorría La Puna y nos había dicho, a ver, ya que ustedes hacen tanto, ¿por qué no escriben en una hoja? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? Lo contamos y lo presentamos un premio grande en Suiza. La verdad que contamos la historia. Y 6 meses, 8 meses después nos enteramos que sacamos el premio de la Cumbre Mundial de Mujeres con sede en Suiza, y era la primera vez que el argentino lo sacaba, y éramos 4 latinoamericanas. Eso ha hecho de que vinieran muchísimos periodistas a Jujuy, digamos a La Puna, y cuando se ha hecho el acto en Buenos Aires, había ido el diario de Jujuy, el Tribuno y el Pregón, y habían sacado las primeras páginas, pero también sacaron que más allá de las cosas que hagan, en Jujuy había hambre, había injusticias, había cosas, entonces surgieron como las dos cosas, como una denuncia que se hace y también se hacía visible, para muchos no les gustó y bueno, éramos peor todavía, entonces no nos ayudaban más. Entonces fíjense ustedes que, pero yo agradezco siempre a los periodistas porque en mi vida me apoyan muchísimo. Entonces empezamos a querer sacar proyectos, nos ayudaron un poco, nos ayudaron para hacer la sala y seguíamos trabajando juntas y nos habíamos juntado, unas sabían tejer, otras sabían hilar, otras sabían hacer cosas y comíamos algunas veces juntas en una olla popular porque no teníamos nada, ¿no? Entonces empezamos a salir más y más. Y en el año, después de ese premio y después de esos reportajes, había ido una señora de Italia a vivir con nosotros, era una viejita que tenía no sé cuántos años y andaba apenas. Y había escrito en una revista Le Monde Diplomatique. ¿Por qué lo cuento esto? Porque esa revista había leído don Estefan, el dueño, como digo yo, de Avina, y le mandó a Pedro Tarac, que anda por acá todavía. Y cuando yo le he visto a Pedro Tarac y era tan loco y te decía, a ver, contame tu sueño. Y yo decía, tengo tantos sueños para La Puna y no tenemos plata, no teníamos un centavo. Y él decía, no te preocupes por la plata, Rosario, que alguien lo va a poner. Y la verdad que en menos de un año nosotros teníamos la plata para trabajar porque Avina ha sido la primera organización que nos ha dado plata sin pedirnos nada a cambio.
Empezamos a trabajar y nosotros le hemos dicho a nuestros compañeros, hoy una persona de empresa o un rico nos da plata, no creo que vuelva a la Puna otra persona a darnos plata, decía yo. Entonces armamos un sistema de crédito casero porque empezamos a prestar esos fondos y trabajamos, no sé, 1 año y medio más o menos, y volvió Avina a hacer la evaluación de los proyectos. Y a nosotros nos pasó muchas cosas raras, digamos, porque contratamos una contadora y el día que teníamos que rendirle a Avina no tenía todos los papeles como corresponde. Nosotros habíamos confiado porque estábamos pagando un buen sueldo, en realidad Avina le pagaba un buen sueldo a él. La votamos en ese momento y los líderes de las comunidades, que algunos no sabían leer ni escribir, y las mujeres, y de eso es testigo Pedro, cuando terminamos la asamblea de Avina, le habían rendido hasta el último centavo que ellos tenían en sus manos. Entonces los de Avina dijeron, pueden pedir más plata y pueden hacer más proyectos. Y ahí llegó a nuestra vida IAF, Gaby Esbar, llegó a la Puna y nos juntamente con Avina han dicho, bueno, podemos darle más fondos. Y empezamos a hacer para nosotros pequeña empresa. Claro que para ustedes deben ser el vuelto al caramelo para algunos. Entonces empezamos a poner en las salinas han hecho sal, la embolsaban, hoy la pueden ver en cualquier mercado de Jujuy, no sé, han puesto truchas, han puesto empresitas pequeñas, no sé, de un remis, cosas así pequeñas, pero que despensas en las comunidades, otro vende ropa, otro vende sándwich. Estamos intentando mejorar la economía o por lo menos hacer de que tengan trabajo y que tengan para comer todos los días con esas pequeñas empresas, fíjense ustedes. Y en el medio vamos cambiando como organización, vamos buscando y en el medio íbamos reclamando nuestros derechos y gracias a los hermanos de Córdoba Collas que están aquí y algunos que han traído el emblema de los Collas. Porque en el medio empezamos a pelear por nuestros derechos, porque nosotros vemos que las empresas se llevan, las grandes empresas, se llevan el oro, la plata y el cobre y ahora hasta el litio, y nosotros seguimos como estamos hace 500 años, fíjense ustedes, reclamando nuestros derechos. Entonces, ahí ha habido un quiebre en la asociación, porque cuando nosotros hemos hecho la marcha a Purmamarca, a la vuelta, logramos que el gobernador de la provincia en ese entonces, doctor Fellner, nos diera 60 escrituras, firmáramos un convenio, teníamos la ruta cortada 3 días, qué sé yo. Ahí en ese convenio logramos que nos entregaran las escrituras, pero curiosamente, todo el lugar donde hay oro, plata, cobre, oro, minerales, litio, no tenemos todos los papeles. Entonces, hasta hoy seguimos peleando por esas cosas. Esas cosas han hecho, como yo digo siempre, también que nos mataran, porque teníamos una estación de servicio que habíamos comprado con mucho esfuerzo, porque Avina nos autorizó con los préstamos que teníamos, con los fondos, con toda la gente. Llegó la DGI, llegó todo, digamos, ¿no? Entonces, vemos hasta hoy, seguimos pagando 160.000 pesos. Y bueno, uno en el medio dice, hay que seguir peleando y hay que estar de pie siempre. Entonces, estamos pagando hoy, tenemos esas pequeñas empresas y ahí decidimos que nosotros, si no capacitamos a nuestros hijos, si no hacemos que nuestros hijos sean médicos, que sean abogados, que sean contadores, difícilmente podamos salir, menos las comunidades aborígenes, ¿no? Menos las comunidades aborígenes. Entonces, hemos ido capacitando gente durante todo este tiempo, desde el 2000 adelante, y en el año 97, cuando se ha hecho el corte de ruta y murieron mis 4 compañeros, la asamblea de fin de año decidió crear la universidad, fíjense ustedes. Entonces, hoy podemos decirle que ya en La Puna tenemos la primera universidad. Y es privada, es cierto que es privada, porque yo esperé 50 años que alguien la hiciera, no la han hecho, entonces por lo menos tenemos una privada. Pero tenemos que decir que con grandeza que el siglo XXI ha donado 20 becas para los jóvenes de La Puna. Y ahí es como dicen, bueno, la responsabilidad de las empresas, sin preguntarnos nada, también becaron 20 chicos, no sé, Talasole, Facundo Arana, y muchas otras gente que han podido becar a esos jóvenes y tenemos la seguridad que en 5 años vamos a tener abogados, contadores, administración de empresas y agrarias.
Y ha sido mucha la discusión para estas carreras. ¿Por qué? Porque tenemos que defender nuestros derechos y queríamos abogados, porque queremos llevar bien las cosas transparentes, queríamos los contadores también. Bueno, y vamos haciendo todos los días. Y si para la gente del pueblo, por ejemplo, hacemos computación, estamos empezando inglés, en nuestros proyectos otros pequeños estamos empezando con turismo. El BID nos financió un proyecto muy grande de turismo, terminamos devolviendo la plata, la mitad de la plata al BID, porque en realidad te mandan técnicos y cuando no conocen la puna, lamentablemente tenemos que hacer que los proyectos se caigan y no queríamos deber nada a nadie y por lo tanto devolvimos la plata. Creo que se cumplió el tiempo, pero siempre estamos trabajando y cuidando a los demás. También tengo que decir que tenemos el orgullo de que en 2 años más vienen 72 médicos de Cuba, que son collas de los lugares de donde menos se imaginan y seguramente podremos hacer algo en salud. Pero bueno, como verán, la UARMY sigue peleando sus derechos y yo solo hoy pedirle a los empresarios que están presentes, si quieren ayudarnos, bienvenidos sean, porque estamos intentando ser empresarios en la puna. Muchas gracias.